Hola a todos. Hoy veremos una de las batallas más impresionantes que ocurrieron por la corona de España, la Guerra de Sucesión Española. Pero antes que nada, me ayudarías un montón a seguir creciendo si te suscribes al canal. Muchas gracias. Todo empezó con el reinado de Carlos II, quien, víctima de diversas enfermedades causadas por la consanguinidad repetitiva de sus predecesores, no había sido capaz de producir un heredero al trono. Para ese momento habían tres opciones. La primera era el archiduque Carlos de Austria, hijo del emperador austríaco y bisnieto por parte materna de Felipe II. Los franceses se opondrán, debido a que esto daría continuidad a los Austrias en el trono, y Francia seguiría rodeada de potencias hostiles. El segundo era Felipe duque de Anjou, nieto de Luis XIV, cuya madre era hija de Felipe IV. A él se oponían Inglaterra, Prusia y Holanda, quienes preferían que el imperio español fuera manejado por los Austrias antes de tener un expansionismo francés por Europa. La última opción, pero la más segura, era José Fernando de Baviera, hijo del elector de un insignificante principado alemán. Esto pondría al imperio español en manos de ninguna potencia europea, pero la muerte del joven príncipe en 1699 desató una crisis sin precedentes. Esto llevó al segundo tratado de partición, también a espaldas de España. Bajo tal acuerdo, el archiduque Carlos era reconocido como heredero, pero dejando todos los territorios italianos de España, además de Guipúzcoa, a Francia. Si bien Francia, los Países Bajos e Inglaterra estaban satisfechas con el acuerdo, Austria no lo estaba y reclamaba la totalidad de la herencia española. Tampoco fue aceptado por la corte española, encabezada por el cardenal Portocarrero, porque además de imponer un heredero, suponía la desmembración de los territorios de la monarquía. Tras negociaciones, los consejeros de Carlos II cedieron a las presiones francesas y lo convencieron para que nombrara a Felipe como su sucesor, quien fue proclamado el 8 de mayo de 1701 tras la muerte del último de los Austrias. La creación de una gran superpotencia borbónica hizo cundir el pánico en las cortes europeas, y los agraviados austríacos pronto contaron con el apoyo de Inglaterra, Holanda y Prusia para luchar contra Francia y España para poner a Carlos en el trono mediante el Tratado de La Haya, a los que posteriormente se unirían en 1703 Portugal y el Reino de Saboya. La guerra empezó con una ofensiva austríaca contra el Ducado de Milán español, mientras los ejércitos franceses chocaban con los aliados a lo largo del Rin y la frontera holandesa. En 1704, el desembarco del archiduque Carlos en Portugal supuso una escalada de los acontecimientos al llevar el conflicto a la península ibérica, ocasión que los ingleses aprovecharon para adueñarse del estratégico peñón de Gibraltar. En cuanto a los reinos de Valencia, Mallorca, Cataluña y Aragón, se habían mostrado favorables a Felipe V, a quien tras ciertos tratados estos le daban subsidios militares y Felipe solo le daba ciertos derechos en las cortes. Pero tras la llegada de los Austrias en la península, abrió una alianza con el archiduque que permitiría la recuperación del Rosellón catalán y conseguir derechos comerciales con América. También había un temor sobre cómo Luis XIV había tomado medidas centralizadoras en Francia y, de ser emitidas por Felipe, sería el fin para la autonomía legal y política de estos reinos. Tras muchas batallas, entre ellas en Barcelona, donde los planes de los Borbones no pudieron concretarse, este se tuvo que retirar al interior de la península. Además de la desastrosa derrota de los franceses en Ramillies y la pérdida de Flandes a manos de Marlborough, terminaron por complicar la situación de los ejércitos borbónicos. Con el objetivo puesto en Almanza y llevar la guerra a territorio felipista, el rey puso al duque de Berwick un habilidoso general,
lo cual logró derrotar a los austriacistas. Esto llevaría a la caída del Reino de Valencia, la ocupación de Aragón y la supresión de sus fueros y leyes por parte de un vengativo Felipe V. La guerra continuaría, donde se recrudeció en Barcelona en septiembre de 1714. El general Berwick bombardearía a conciencia la ciudad. Esto produjo muchas bajas en la población, que no quería una rendición, pero que ya era tarde debido a que las tropas borbónicas ya estaban dentro de la ciudad. La caída de Barcelona supuso la última llama del infierno que desató esta guerra. El Tratado de Utrecht, también conocido como Paz de Utrecht o Tratados de Utrecht y Rastatt, es una serie de tratados multilaterales firmados por los países beligerantes en la Guerra de Sucesión Española entre los años 1712 y 1714 en esas ciudades de los Países Bajos y Alemania, respectivamente. Se considera el fin de la guerra, aunque simultánea y posteriormente a su firma continuaron las hostilidades, por ejemplo, en España. En este tratado, Europa cambió su mapa político. Luego de muchos cambios territoriales, los más destacados fueron: Gran Bretaña conserva Menorca y Gibraltar, ocupadas durante la guerra, cedidas por España; Nueva Escocia, Acadia, la bahía de Hudson y Terranova, cedidas por Francia; la isla de San Cristóbal en el Caribe, el asiento de negros, un monopolio de 30 años sobre el tráfico de esclavos negros con la América española, y el navío de permiso, así como el derecho de asiento, concedidos por España. El gran beneficiario de este conjunto de tratados fue Gran Bretaña que, además de sus ganancias territoriales, obtuvo cuantiosas ventajas económicas que le permitieron romper el monopolio comercial de España con sus colonias. Por encima de todo, había contenido las ambiciones territoriales y dinásticas de Luis XIV, y Francia sufrió graves dificultades económicas causadas por los grandes costes de la contienda. El equilibrio de poder terrestre en Europa quedó, pues, asegurado, mientras que en el mar, Gran Bretaña empieza a amenazar el control español en el Mediterráneo con Menorca y Gibraltar. Pero también salieron beneficiados, aunque en menor proporción, los otros dos firmantes de la Gran Alianza de 1701, las Provincias Unidas y el Imperio Austríaco. Este último se quedó con las posesiones de la monarquía hispánica en Italia y en los Países Bajos. Sin embargo, la lucha aún seguía entre Francia y el Imperio Habsburgo. El tratado de paz entre ambos se firma en Rastatt en marzo de 1714. Las fronteras entre ambos vuelven a las posiciones de antes de la guerra, salvo para la ciudad de Landau in der Pfalz, en el Palatinado renano, que queda en manos francesas. Y esto fue todo. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, escribir en la caja de comentarios y estar atentos a la próxima entrega. Hasta la próxima.